Dios antes, ¿cierto? ¿Cómo no me humillé antes? ¿Cómo no? Así me pasa con mi hermano José Luis de allá de Comodoro. Le digo, mirá si hubieses recibido a Cristo a los 16 años, cuando yo te predicaba. Y yo tenía 19, 20, 21, 22. A los 22 años yo ya tuve a Pablo, a mi primer hijo. Y me acuerdo que era terrible en esa época. Mi hermano se drogaba, nos robaba a nosotros, a la familia. Y con mi hijito teníamos que andar a las 2, 3 de la mañana orando por el Señor. Y yo le decía qué bueno hubiese sido que ahí te hubieses humillado, ¿no? Así que los felicito a ustedes, los que son jóvenes de SEMI, porque ustedes tienen más oportunidades. Como cantábamos hace un rato, tienen la oportunidad de no fracasar. ¿Qué me dice? Tiene esa oportunidad de no errar en la vida, ¿sí? Así que aprovecha que sos joven y metete con todo. Poné toda tu fuerza, todas tus ganas a servirle a Dios, y vas a ver cómo tu presente, tu futuro van a ser muy diferente a lo que vivís ahora. Amén. Yo los bendigo en esta tarde y vamos a leer la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios, porque es importante que vos tengas una palabra en tu cabeza, en tu corazón, meditando todo el tiempo en esa palabra, ¿sí? Le pusimos como título a este mensaje: necesito un padre. ¿Cuántos necesitan un padre? Yo me acuerdo que me casé y todavía seguía necesitando un padre. Y tuve a mi primer hijo, a mi segundo, a mi tercer hijo, y seguía necesitando un padre. Toda la vida uno necesita la compañía de un buen padre, ¿cierto? En Gálatas 4:19 vamos a leer lo que dice ahí. Usted lo puede anotar en su celular, lo puede anotar en su tablet, o si no en su cuadernito. Pero anote lo que nosotros le enseñamos, que nosotros somos los padres espirituales de esta casa. Yo siempre lo repito, ¿sí? Siempre le enseño a la gente, bueno, si vos asistís a estas reuniones, asistís a esta casa, nosotros te recibimos a vos como hijo, así como hija. Como hija yo te he recibido. ¿Y sabés qué hacemos los padres por los hijos? Hacemos de todo por ellos. De todo hacemos por los hijos. Si tenemos que dormir menos, dormimos menos. Si tenemos que racionar la comida y darle más a ellos, racionamos. Con flaquitos están los padres, los hijos gorditos, ¿eh? Porque los padres hacemos todo lo posible para el bienestar de nuestros hijos. Y muchas veces saben que nos equivocamos en la vida como padres, pero ¿saben por qué, hijos? Nos equivocamos, ¿saben por qué? Porque le queremos dar lo que a nosotros no nos dieron nunca. Y por eso a veces nos equivocamos como padres. ¿O no? Yo a veces le digo a mis hijos, ay, si supieras, a mí mi papá no me daba ni para el chicle. No me daban para ir al colegio la mitad de los boletos. Y yo iba a kilómetro 3, tenía que tomar 4 colectivos. Y solo tenía la mitad. De paso, después me quedé huérfana de madre, así que imagínense lo que es eso. Los papás, los varones no son muy apegados, ¿cierto? Si no está la mamá. Gracias a Dios, que Dios planeó una familia. Una forma le dio la familia, ¿cierto? En una familia hay un padre, hay una madre, hay hijos. Amén. Hoy es un día muy especial donde todo el mundo
ve los canales de televisión, las redes sociales, todo el mundo está hablando acerca del niñito Loan, que nadie sabe cómo desapareció. La angustia de la gente, ¿cierto? La angustia hasta de nosotros que no lo conocimos, que no lo tuvimos cerquita, no supimos nunca nada de él, pero nos trae una angustia porque nosotros nos imaginamos a nuestros hijos en ese lugar, en nuestros nietos, ¿cierto? Y nos ponemos en el lugar de esos padres que están pasando por un dolor tan grande. Y yo decía, Señor, puede ser tanta locura, tanta depravación, puede haber tanta maldad. Y sí, la Biblia nos enseña, ¿cierto? Dice que en los últimos días, ¿cómo serán? ¿Los hombres serán más buenos o serán más malos? Más malos, ¿cierto? Por eso tenemos que nosotros aprender bien la palabra de Dios, lo que Él nos enseña. A ver, acá me pusieron el versículo que ya les di. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Qué palabras de Pablo, ¿no? Del apóstol Pablo. Que él trataba también de la misma manera a su iglesia, a la gente a la que él le enseñaba la palabra de Dios. No se refería a ellos como servidores, como soldados, se refería como hijos, como un padre que le está enseñando a los hijos. Y le decía que sufría dolores de parto. ¿Cuántos conocen los dolores de un parto? Las mamás seguras, pero los hombres, a ver, ¿cuántos han tenido el placer de estar en un parto? Se transforma la mujer, ¿no? Grita, patalea, huya, no sé, de todo nos sale, pero hasta que uno no tiene a su hijo, no se van esos dolores. Y a veces nosotros le decimos a los hijos también, así como el parto me hace la vida, porque nos dolió, ¿cierto? Fue unos dolores que la gente dice, ¿cómo pueden las mamás tener ese cuerpo de esa forma que pueden dar a luz a un hijo? Y a ese hijo que recibimos en esta vida, ¿qué hacemos los padres? Lo tenemos que formar. Y Pablo decía que cuando él tenía hijos espirituales, ¿a quién formaba adentro de ese hijo? A Cristo. ¿A quién formaba? A Cristo. Tu trabajo no tiene que parar, el trabajo de tus líderes no tiene que parar en tu vida hasta que sea formado Cristo. Sí, sería Cristo el que se está formando en vos, ¿sabes qué? Serías la persona más genial del mundo. Hay un grito en la sociedad, un grito que no se puede escuchar. Es un clamor del alma, de la gente gritando, necesito un padre. La sociedad nunca te entendió. ¿Por qué? Porque hay dentro tuyo, en tu interior, ese clamor, ¿cierto? Hay ese grito del alma que muchas veces las personas no oímos, pero que es un grito de la necesidad que hay en esta tierra de un buen padre, ¿sí? Entonces vos comenzás tu vida, comenzás a transitarla, comenzás a andar, comenzás a tomar tus decisiones, pero en tus actitudes se nota la falta de padre que tenés. La falta de un padre. Y yo justamente quiero hablarle de esto porque ustedes tienen un padre acá en la iglesia. ¿Quién es su padre en la iglesia? Su pastor.
Porque alguno puede decir, mi Padre es Dios. Obviamente es nuestro Padre de todos los padres. Pero físicamente hay uno al que Dios lo puso como padre de la iglesia. Y es el pastor Marcelo. En esta casa, por supuesto. Después hay otras casas de Dios que tienen otro padre. Pero tu padre espiritual de esta casa se llama Marcelo Méndez. Juan Marcelo Méndez. Ese es tu padre. ¿Sí? Y yo soy tu madre espiritual. ¿Te gusta o no? Amén, me dicen por allá. Como les dije antes, ustedes no pudieron elegir, ¿cierto?, a sus padres. Si no, capaz que ustedes decían, ay, cómo me gustaría, no, me hubiese tocado la Lore, como, qué copada que es. Pero ¿sabes qué? A Dios le plació que fuera yo tu madre, con mis virtudes y mis defectos. Con mis cosas malas y buenas. Con mis faltas o con mis abundancias. Con todo así, imperfecta como soy. Yo, la pastora Patricia de Méndez, soy tu madre espiritual. Tienen padres en esta casa. En esta casa no hay huérfanos. No está ese demonio de orfandad que ha roto la sociedad que tenemos, que ha roto al mundo. En la iglesia tenemos padre. Por eso muchas veces en tu vida hay muchas confusiones. ¿Sabes por qué? Porque nunca te enseñaron cómo es que vos tenés que portarte, cómo tenés que ser con tus padres. Vos te criaste en tu casa y vaya a saber qué te han enseñado, ¿cierto? Nosotros solo hoy vemos tus actitudes, que tenés miedo, que tenés inseguridad, que a la hora de tomar decisiones tomas las peores para vos, tu falta de amor, la falta de poder expresar el amor, porque hay mucha gente, ¿cierto?, que no sabe expresar amor. En mi casa me acuerdo que a los golpes, ellos decían, no, pero de cariño, te daban una piña de cariño. Eso no es amor, eso no es un buen trato, eso es violencia. Bueno, hoy lo podemos decir, ¿cierto?, y denunciarlo. Pero nosotros no queremos vivir así a los golpes, ¿cierto? ¿O quiere usted vivir a los golpes? ¿Usted quiere ser de una familia que esté a los golpes? ¿Maltratándose? No. Uno quiere y necesita formar a Cristo en su interior, en su corazón, en su carácter. Ya no tiene que andar manejándose más porque, no, yo soy así, si le gusta bien y si no también. No, esa no tiene que ser una respuesta de nosotros los que creemos en Dios. Nosotros tenemos que ver si alguien nos reprende, si alguien nos amonesta, si alguien nos disciplina. Nosotros tenemos que enseguida darnos cuenta que tenemos que tener el carácter de Cristo. Portarnos como se portaría Él. Hablar como Él se hablaría. Las respuestas tienen que ser de Cristo. ¿Cómo respondería Cristo ante tal o cual situación? Nosotros vemos que tenés sentimientos de rechazo. Que apenas hay un día festivo. Mira, ahora estaban contando los chicos el Día del Amigo. Y se va acercando el Día del Amigo y ya te vemos con la cara dada vuelta. Triste. No hay sonrisa. No hay alegría, no hay expectativa, no hay esas ganas. Ay, vamos a hacer algo con nuestros amigos. ¿Por qué?
Porque vos no tenés amigos. Vos no formaste en tu vida la capacidad de tener esas amistades. Entonces en los días festivos, el día de la madre, el día del padre, el día de la Navidad, todo se festeja y vos estás, ¿cómo estás? ¿Con la cara llena de risa? Jingle black, jingle black, jingle black rock. ¿Así andas cantando Navidad? No, estás triste, estás amargado, porque sentís que has sido rechazado, porque te sentís esa tristeza de que va a llegar ese tal día y vos no tenés ni con quién festejar, ¿cierto? Yo por eso acá no soy amante de decirle a la gente quédese solo, quédese sola. No. ¿Por qué? Mientras haya vida y esperanza, ¿cierto? Tengo que volver a realizar mi vida. Los que tienen novios, esposos, esposas, vieron que se rompen por ahí las relaciones. Ay, me voy a quedar así para toda la vida. No, en tu mundo. Con el pastor siempre hablamos de ese tema desde que éramos novios. Entonces, primero yo me enojaba porque él me decía, no, vos te llegás a morir como tu mamá. Chao, si te viste no me acuerdo. Te llegás a morir como dice tu mamá a los 24 años, listo, Yo me busco otra hermana de la iglesia. Y yo decía, ay, lo odio a este desgraciado. Mirá lo que me dice. Pero después, cuando tuve mis hijos, yo dije, Señor, si a mí me llegaría a pasar algo así, y llego a dejar huérfanos a mis hijos. No, mi mente, yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Cómo voy a pensar con tanta maldad? Que se quede ahí solo, viudo, las 50, 60 años que viva. No, entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué, amor? Ahora estoy de acuerdo con vos. Me llega a pasar algo, enseguida, con un ojo llorando y con el otro mirando a ver si hay alguna hermana, porque mis hijos no van a ser huérfanos. ¿Cierto? Porque hay que pensar bien. ¿Qué haría Jesús? A ver, piense usted. Si Dios es un Dios de amor, ¿qué haría Jesús en esa situación? Viste que no lo resuelven los chicos. Dicen, yo cuando se pelean los chicos, yo digo, pero, tómatela, date la vuelta, buscate otra. Mira que vas a estar llorando 20 años por la misma. Ay, no, pastor, es que yo le di mi vida. Y algunos en una mesa le dejaron hasta las cosas. ¿Viste? Le dieron la vida, el lavarropa, la cama, el auto. Quedaron entre la pampa y la vía. Bueno, capaz que vos sos demasiado bueno, no sé, buenudo. Pero la cosa es que vos tenés que remontar la vida, no te podés quedar en tu pasado. No te podés quedar. La vida pasa muy rápido, chicos. Gente, la vida pasa muy rápido, tenés que tomar las mejores decisiones en tu vida, como lo haría nuestro Padre. Amén. Cuando vos tomas decisiones tienen que ser para honrarle a Dios. La Biblia da una revelación de Dios y Dios se muestra de menor a mayor. Empieza mostrándose hasta que llega a la parte donde lo ves como el creador, el que creó todas las cosas, el Santo de Israel, el Señor, el Todopoderoso, hasta llevarnos a la revelación que Jesucristo nos trajo al Creador, ¿sí? Todos pasamos por el mismo lugar, todos tuvimos que recibir a Jesús en nuestro corazón para tener acceso a conocer al Padre Celestial. Entonces ahí, ese modelo de oración que vos ves en Mateo 6, que dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, la oración universal que las hacen todas las iglesias, ¿cierto? Pero
No hay revelación en tu vida de Dios como tu Padre. En Juan 1:18 vamos a leer y Juan 1:12. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso, a través de Jesús, nosotros empezamos o tenemos acceso, abrimos la puerta para llegar a conocer a ¿quién? A Dios Padre, a Dios como nuestro Padre. No hay otro nombre dado, no hay otra forma, solo a través de Jesucristo. Dios lo diseñó así. Y Él, mira, iba a decir, Él es el gran hermano. Me saltó Él, Cristo, es el mayor. Y todos llegamos a Dios a través de Él. En Juan 1:12 dice, por eso nosotros cuando le enseñamos la palabra de Dios, ¿de dónde comenzamos a enseñar? Desde San Juan, ¿cierto? Para que vos conozcas ¿a quién? A Jesús, lo que Él hizo, cómo vino al mundo, qué hacía Jesús en su vida. A ver, ¿qué hacía? ¿Qué conocen ustedes de Cristo, de Jesús? Que nació en cierto lugar y ¿qué hacía? Buscaba a Dios, le adoraba, ¿cierto? Los padres a veces andaban buscándolo a Jesús. ¿Y Jesús dónde estaba? En la iglesia. Es igual que si buscas a Juan, a David. ¿Dónde van a estar? ¿Dónde lo vas a encontrar? En la iglesia. A mí la gente dice, ay, pastora, ¿dónde me vas a encontrar en la iglesia? Seguro. Y Jesús también tenía eso. A Él lo encontrabas en la iglesia. El lugar correcto para conocer a Dios el Padre. El lugar correcto. Vos no podés pretender que en otros lugares se hable y se enseñe y se practique y se adore. Solo en la iglesia. Es el lugar perfecto, es el lugar apropiado. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, por eso vieron que nosotros les hacemos recibir a Cristo como ¿qué? Como Señor y Salvador. ¿Qué hacemos? Hacemos que ustedes le reciban. ¿Qué tienen que hacer? Recibir, ¿sí? A Cristo. A los que creen en su nombre les dio derecho, significa potestad, derecho de ser hijos de Dios. A estas personas, a los que recibieron a Cristo, les dio derecho de ser hijos de Dios. Entonces, en el evangelio que nosotros vivamos, siempre tiene que pasar por el mismo lugar. Recibir a Cristo es lo fundamental. ¿Sí? Es lo primerito que tenés que hacer. Y luego de que vos recibas a Cristo en tu corazón, entonces ahí sí tenés el derecho, tenés la puerta, podés abrir la puerta para ir a conocer a Dios como Padre. El pastor siempre nos enseña, Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y Él nos ama. Repita conmigo, Dios es mi Padre, yo soy su hijo y Él me ama. Esta revelación del amor familiar con Dios es la esencia del Evangelio. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos justo de esta esencia familiar. Hablamos de que tenemos un Padre, que nosotros somos sus hijos y que Él nos ama. Y Dios todo el tiempo quiere manifestar su paternidad en tu vida. Dios quiere manifestar su paternidad en tu vida. Acá vamos a entrar, miren que a mí me pasaba esto. Que como yo tuve una mala relación con mi padre,
horrible, y mi papá era un indigente, yo no sabía amarlo, no lo sabía amar así. Yo lo veía y estaba lleno de odio por él, de resentimiento, de rechazo por él. Y cada vez que yo lo veía, yo si podía me iba a la otra cuadra y mi novio en ese tiempo me acuerdo que, ¿qué pasa, Pati? ¿Viene tu papá? ¿Por qué te va a...? Ah, no, yo con ese viejo no quiero saber nada. Con ese tipo no quiero saber nada. ¿Qué? Decía, ¿cómo le va a decir tipo a tu papá? El pastor siempre fue muy correcto. Ustedes tienen un excelente padre espiritual. Que cuando yo lo conocí a mi esposo como el padre de nuestra familia, me enamoré aún más de él. Porque ¿saben qué? El amor que él derramaba sobre mis hijos era impresionante. Jamás lo había recibido en casa. Jamás yo tuve esa oportunidad de conocer a un buen padre en el hogar. Entonces, yo preparaba todo para que cuando llegue el papá a la casa, él enseguida se ponía a jugar con sus hijos. Era tan paternal que me acuerdo que Pablo tenía unos 3 años más o menos y él decía, papá, ¿te vas a trabajar? Y empezaba a llorar, no quiero que te vayas a trabajar, la mamá es mala, ella me pega. Es muy mala la mamá, yo me quiero quedar con vos. Porque claro, su papá era todo amor. Él llegaba y jamás se le ocurría llegar y que llega. Vieron que yo fui a muchos hogares. De hecho, por ser huérfana estuve en muchos hogares, de tío en tío. Entonces, me acuerdo que yo tenía un tío que cuando él llegaba de trabajar de la municipalidad, él llegaba, apenas los hijos lo alcanzaban a ver por allá afuera, ¿saben cómo se ordenaban, no? Todo lo que estaba desordenado, se ordenaba urgentemente porque llegaba su papá. Se ordenaba de una. Todo lo que estaba sucio, no sé cómo hacían, pero llegaba, entraba mi tío y era todo un mundo perfecto adentro. Yo decía, wow, qué tremendo. Y yo planchaba, me acuerdo, porque le tenía un miedo a mi tío. Llegaba mi tío y yo estaba de planchar las camisas de mi tío, los pantalones, para agradarle. Porque yo decía, mi tío me va a pegar si yo no ayudo en la casa. Y muchos de ustedes han tenido distintas experiencias, ¿cierto? Con su padre, con su madre. Experiencias que a veces son buenas y a veces no tan buenas. Pero Dios se quiere manifestar a tu familia como el Padre. El Padre, un buen Padre es un Padre que provee. Un padre que no trae el dinero a la casa no es un buen padre. Se lo digo acá y en la cara. Si usted no le da plata a su hijo, para sus necesidades, usted no es un buen padre. Y tiene que humillarse delante de Dios para poder lograr ser un buen padre. Si usted es una madre que no trae dinero a la casa, no provee para la casa, te está fallando, porque la mamá, hoy por hoy, antes había todo un sistema donde la mamá se casaba y no tenía necesidad de ir a trabajar, ¿cierto? Entonces las mamás se quedaban en la casa criando a los hijos. Pero resulta que en estas décadas en las que yo he vivido, ya mi mamá ya trabajaba, era empleada doméstica y ella salía a trabajar. ¿Por qué? Porque como mi papá no era un buen padre, a ella no le alcanzaba. Entonces ella sí o sí tenía que salir a trabajar, ¿sí? Que está bien igual, porque algunas se pasan de piola, de vivas. Yo digo, cuando tienen problemas, mándenla a trabajar a su esposa, que no se quede en la casa ahí haciéndose la que cría hijos. Tiene que generar dinero. Yo siempre fui una mujer que generé dinero. Cuando tenía 3 hijos, me acuerdo, y no podía salir a trabajar, recorría cada cenín pidiendo que me ayuden con lo que ellos daban. Y volví a la casa llena de provisiones para la familia.
Si yo tenía que ponerme a trabajar porque no teníamos para pagarle a alguien, trabajé. Hasta que se rompió mi lomo, como dice. El otro día cuando trabajamos mucho acá en la iglesia, un dolor sentí en la espalda. Ay Dios, esto era romperse el lomo. Ahora sí que estoy con el lomo partido de tanto trabajar. Me levanto de madrugada y mis hijas dicen, ¿pero para qué te levantas tan temprano? Porque yo soy una buena madre para mis hijos, que proveo a la casa. La Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. A Dios nadie le ha hecho un juicio de alimentos, ¿cierto? Él siempre da. ¿Vieron todas las veces que el pueblo de Dios le faltaba? ¿Quién le enviaba? ¿El gobierno? ¿Sus gobiernos? Maná del cielo, dice que comían. Codornices. Todo gratis. Y yo digo, y acá es lo mismo. Vos tenés hambre, vas a cazar un piche y te lo comes. Guanacos está de sobra en toda la ruta. Te falta gana de laburar, de trabajar, pero acá no te podés morir de hambre. Chapalele podés hacer con harina y agua. Listo, haces tortita, no te vas a morir de hambre. Harina y agua, mira. Y Dios se ha mostrado paternal, siempre proveedor, siempre en todas las historias bíblicas, Dios se muestra como el proveedor. Entonces, si le falta a la gente, ¿por qué es? ¿Por qué será? Porque no practica la palabra de Dios, porque no usa las herramientas que Dios nos da. Si no, no tendríamos que tener ninguna carencia. A mí me asombró esta maratónica iglesia, porque viste que uno, como adulto, uno mira, registra a la gente y dice, bueno, tiene trabajo, seguro que nos va a ofrendar, porque hace cuánto ya que viene al semi, va a dar un montón seguro. Nada. La gente de la que menos esperábamos se esforzó el triple, el cuatriple para traer sus ofrendas, sus cajas. Yo estaba admirada de Antonella, justo la que pasó acá, que ella, no sé cómo hizo, pero en cuestión de nada de tiempo, ella hizo 180.000 pesos y lo pagó ella solita y es mujer. Entonces yo estaba esperando, entonces se la dan todas eso, ¿qué van a hacer los hombres? Ya no tiene que faltar ni para el pegamento. ¿Cómo ella puede, sin tener un padre en esa casa, criando 2 niños pequeñitos, cómo puede ser que esta traiga más que los demás? Es que yo ya sé quién es el proveedor de ella. Y nunca le va a faltar a Antonella. ¿Sabes por qué no le va a faltar? Porque tiene un Dios que responde por ella, por su familia. El Padre da identidad, afirma, da estima. El Padre te da una identidad. Somos como nuestro Padre. Yo siempre digo, ¡ay Dios! El otro día le regalaron una gorrita a mi esposo, la familia de Sotomayor. Le llevó una gorrita, ¿viste? Una gorrita de esas que usan los chicos. Y se la puso y era igual a mi suegro. Y le digo, ¡ay Dios! Me casa con el viejo Méndez. Es igual, pintado. Y en todos los aspectos, o sea, en su actitud. Yo tuve la oportunidad de tener un pastor que justo era el papá de mi esposo. Y es igual la forma de caminar, la lentitud para responder. Vieron que su pastor no es rápido como yo para responder. Vos me decís algo a mí, enseguida te encuentro una y te la doy. Pero el pastor, vos le vas a hablar y él te queda mirando así. Y después de unos minutos, te dice una palabra. ¿Sí? Porque es lento para responder. Y así era mi suegro. Lento. Por eso la gente no peleaba con él. Porque vos ibas a pelear y cuando ya él te respondía, ya estabas desenojada y diciendo, ay, ¿para qué le dije eso a mi pastor? Por favor.
Ya estabas arrepentida. Yo que era peleadora, porque me acuerdo que era muy peleadora y lo enfrentaba a mi pastor y le decía, mira pastor, o va a cantar tu hija o canto yo. Vos verás. Si vos crees que ella es mejor que yo, quédate con tu hija nomás. Yo no hago nada. Y el pastor tenía una paciencia de oro, mi pastor. Él se reía cuando yo le decía así, se reía como se ríe mi esposo, de la misma manera. Y me decía, Patri, tranquila, Patri, tranquila. Todo va a estar bien, Patri, vamos a orar. Vamos a orar, vení, yo te voy a ayudar, vamos a orar los dos. Y cuando él se ponía a orar conmigo, listo, me desarmaba y yo tenía que pedir perdón por lenguda, por no cuidar mi lengua. Y decía, Señor, perdóname, mirá qué atrevida que fui. ¿Por qué? Porque los padres dan identidad a los hijos. Yo me puedo dar cuenta cómo fue tu padre justamente por cómo sos vos. Y me doy cuenta si hubo ausencia de tu padre o presencia de tu padre. Porque los padres dan identidad. Amén. Lo dice ahí en Juan 8, 41 al 44. El pastor, miren, él es el más parecido a su papá. Su papá era dueño de una pyme de electricidad. Y el pastor es electricista, igual que su papá. Y es pastor como su papá. Y nos reíamos porque él en un tiempo me decía, mi papá es mi todo. Mi todo, lo amaba tanto él a su papá. Decía, mi papá es mi todo, mira, es mi pastor, es mi jefe, es mi peluquero. Porque el pastor, para que no gaste, le cortaba a él el pelo. No, es verdad, él era peluquero, entonces él le podía cortar el pelo. Y tenía tantos hijos que le salía más barato, así que tuvo que aprender rápido a hacer. Él era peluquero de la UOCRA, allá en Comodoro de Rivadavia. Entonces, no había necesidad. Era todo su padre para él. Lo amaba con todo el corazón. Me acuerdo que todos se fueron de la casa, todos. Todos los casados se fueron y yo estaba triste y lloraba. Y yo decía, ¿por qué todos se fueron? Y nosotros nos seguimos quedando acá. ¿Por qué? Decía yo. Porque a mi esposo le costó muchísimo soltarse de su papá, de su familia. Los amaba porque fueron buenos padres. Y él no se quería venir a Río Gallego. Él era el único que no quería venir a Río Gallego. Y él decía, yo no quiero ir a Río Gallego. Acá está mi padre, acá está mi madre, acá están mis hermanos. Porque esa relación que tenía con su papá le hacía ser diferente. Y me acuerdo que él no los dejaba por nada. Él le tuvo que hablar a Dios y decirle, mira, o te vas a Río Gallego o te vas. Si no, no se venía. Hay una gran diferencia entre hacer y ser. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser como Cristo. Miren qué trabajito que tenemos, porque capaz que vos te ves, no sé cómo ves al de al lado, no sé la cara que tiene, capaz está endemoniado el de al lado. Vos decís, ay Dios, me parece que no es de Cristo, Y una de las cosas más importantes que yo veo que cuando hay un padre, un buen padre, es que los padres dejan herencia, dan herencia a los hijos. Los buenos padres dejan herencia, por eso nosotros les enseñamos siempre a los de la casa, trabaje y deje herencia a los hijos. Porque uno se pone a pensar y uno dice, uy, qué diferente sería mi vida si me hubiesen dejado algo, ¿no? Porque a veces nos pasa que, no sé, los amigos nos cuentan, los conocidos, no, esta es una herencia que me dejaron mis padres. Y saben que hace poquito encontramos un versículo bíblico leyendo acá en Juan 8:49, San Juan 8:49. Antes Jesús le estaba hablando a personas que fueron a
a discutir con él, porque acá igual, acá muchas personas que empezaron a venir a la iglesia venían a discutir. Yo tenía uno que ahora, gracias a Dios, que se convirtió al Señor. Pero me acuerdo que cuando él iba a la iglesia se quedaba, se iba y volvía. Yo estaba limpiando el baño y él volvía a discutirme la palabra que yo había dado. No sé si anda por ahí, a ver, lo voy a mirar. Por allá atrás anda, parece. Y me discutía, venía solo a discutirme. No, pastora, lo que vos dijiste, eso yo no lo creo. Y yo le decía, bueno, está bien. Y así todos los cultos, hasta que un día decidió dejarme venir a pelear. Y parece que dijo, sí, quiero que seas mi madre espiritual. Porque de ese día trabajó como burro en esta iglesia. Para esta iglesia trabajó como nosotros. Nosotros nos damos cuenta enseguida, los que son nuestros hijos, porque trabajan a la par nuestra. Son como nosotros, trabajadores. Yo soy una mujer trabajadora. A mí no me sale eso de estar ahí todo el día sentado mirando algo o mirando la tele. Me pongo nerviosa, es como que te veo a vos y a mí. Yo, ¿qué hacemos acá los dos sentados? Algo tenemos que inventar para trabajar. Porque no se puede, miren. Y Jesús estaba peleando ahí, respondiéndoles a algunas personas que estaban discutiendo con él en Juan. Arriba el título dice, soy de vuestro padre el diablo, le decía Jesús, le decía, ustedes son del diablo, le decía. Y entonces a él también lo quisieron atacar esas personas que fueron a discutir con Jesús. Y le decían, vos sos un endemoniado, le decían. Miren, acá lo vamos a leer porque si no van a pensar que no es así. En el 48 vamos a leer, ¿sí? Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que tenés demonios? Mirá. A Jesús le venían a decir que Jesús había hecho milagro, había sanado, había levantado paralíticos, había convencido a gente estudiada de la Biblia que al final terminó entendiendo que no sabía nada. Y donde él iba, las multitudes lo seguían, pero la gente seguía diciéndole estas palabras. Miren, hasta a Jesús se le atrevieron a tener la descaradez de decir, vos sos un endemoniado, le dijeron, tenés de demonio. No sé cómo te dicen a vos en casa. A mí cuando yo llegaba, que era nueva en la iglesia, y yo llegaba toda espiritual, así toda re feliz, con toda la buena onda, y llegaba a la casa y mi familia decía, ¿y esta? Llegó la hermana carnal, decía. ¡Fuera, demonio!, me decían ellos a mí. Y yo me enojaba porque estos no entienden nada. ¡Sal fuera tu demonio!, me decía. En mi casa. ¿Qué te pasó? Dice, porque claro, ellos no iban a la iglesia, pero parece que iban a chismosear a ver qué me hacían a mí adentro de la iglesia. Y sabían todo antes que yo llegue, ellos ya tenían de todo para decirme. Hermana carnal, me decían. Y acá a Jesús también le empezaron a acusar de que él era un endemoniado. Y Jesús le respondió, dice, yo no tengo demonios. Estoy leyendo en Juan 8:49, chicos, por si lo ponen. Yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre. Y ahí descubrimos algo. Que las personas que aprenden a honrar al Padre y a la Madre no se van a llenar de demonios. No van a poder esos demonios con ustedes. Van a tener que salir de sus vidas. Van a tener que desaparecer de donde ustedes están. Ay, pero ¿cómo hago, pastora, si mi padre ya murió? Honra a su padre espiritual que está en la iglesia. Honra a su padre. Busque las maneras de honrarle. Y usted se va a liberar de los demonios. Pero que mucha gente dice, no, está endemoniada.
Ay, pastora, ¿puede ir a mi casa? Dice, porque mi esposa se endemonió. Pero a ninguno que honra al Padre le pueden entrar los demonios y hacer lo que quieran. Eso le puede pasar a alguien que no está honrando a su Padre. Amén. Seguimos la lectura, dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora nos convencemos de que tenés demonios. Ahora con esto nos convenciste más. Es como nos pasa a nosotros, ¿no? En la iglesia. Oramos por alguien que está enfermo y se enojan los otros y vos decís, ¿pero qué? No estás con... Miren lo loco que es, ¿no? Estábamos predicando el evangelio a una viejita. La viejita estaba renga. Y ella le dolía mucho su pierna, la cadera, porque le había quedado una discapacidad. Íbamos hasta su casa, que vivía en el último piso, sería el tercer piso. Nosotros transpirábamos la gota gorda cada vez que teníamos. Encima llegábamos y nos atacaban los perritos. Tenía como no sé cuántos perritos pequeñitos. Y nos mordían los perritos. Nosotros estábamos sentados ahí en el sillón de la abuelita y nos mordían los perritos. Y yo decía, pero ¿por qué la abuela no se sana? Qué raro, porque tendría que haber una sanidad. Señor, ¿por qué no nos respondes? ¿Por qué ella no puede recibir sanidad, liberación? ¿Por qué? Entonces, un día yo le decía a mi esposa, mira, si otra vez me muerde ese perro, yo le pego al perro. No, mamá, deja. El pastor siempre es bueno. No hagas eso. ¿Cómo vas a hacer eso, man? Yo tenía unas ganas de dar una patada al perro. Y me acuerdo que de repente el Espíritu Santo nos dice que ella nos tenía que decir algo. O sea, ¿usted quiere que ser sanada? Le pregunto. Y entonces ella dice, ay no, pastores, perdonen, dice, pero la verdad es que yo no quiero que ustedes me sanen, porque si ustedes me sanan a mí no me van a pagar la pensión. Me van a dar una pensión por discapacidad y si ustedes me oran y me sanan, no me van a dar nada. Miren, cada cosa nos ha pasado. Pero Jesús andaba por todos lados sanando, liberando de demonios. ¿Hacía eso o no Jesús? Cuando vio una niña que había muerto, Él la resucitó a la niña. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de esa? Miren, resucitando personas. Pero a veces la gente no quiere recibir. La gente, si oramos, se tiene que sanar. Se tiene que liberar. Porque tenemos un Padre que es bueno. Como cantábamos cuando comenzamos el culto. Bueno es Dios, ¿cierto? Él es bueno. Y Él quiere verte bien. Pero ¿qué pasa a veces en tu vida? Sos vos. Sos vos que no honrás a tu papá. Sos vos que no escuchás, no le das bolilla a lo que te enseñan, a lo que te dicen. Ay, pero usted no sabe, pastora, lo que me hicieron. ¿Sabes qué te digo yo? Eso ya es tu pasado. Ya está. Ese pasado lo tenés que aprender a resolver. Vos tenés que resolver. Yo me acuerdo que cuando mi esposo vino y me dijo, Patri, ¿vos querés que nos vaya bien o que nos vaya mal en el matrimonio? Chicos, yo la misma pregunta le digo a ustedes. ¿Ustedes quieren que le vaya bien o le vaya mal en un matrimonio? ¿Bien? Honra a su padre y a su madre. Y no va a entrar demonios en el matrimonio. Honren. Busquen la forma de honrarlos. Si usted tiene a los padres vivos, tiene que hacer como hicimos nosotros. Mira, a mí me recostó. Yo el día que mi esposo dijo, Patri, vamos a hablar con tu papá de que nos vamos a casar. ¿Qué? Dije yo. Así que le grité a mi esposo, ¿vos estás loco? Yo ni muerta le hablo a ese viejo, dije yo. Así, era testaruda, mala. Entonces mi novio decía, pero Patri, es verdad lo que te estoy diciendo. ¿Querés que nos vaya bien o querés que nos vaya mal?
No, quiero que nos vaya bien. Bueno, entonces humíllese. Y lo mismo te digo a vos, humillate. Es la única forma de que vos puedas ser reparado, reparada, humillándote. Y así humilde, yo me acuerdo que le dije a mi esposo, a mi novio, digo, bueno, habla vos porque a mí no me va a salir. No sé, capaz que me da ganas de decir una mala palabra en vez de decirle. Pero ¿saben qué pasó? Todo lo contrario. Cuando lo pudimos encontrar a mi papá, se nota que las oraciones del pastor empezaron a surgir efectos en mí. No sé, porque en ese momento empecé a como ajustarme a lo que él me había enseñado de la palabra de Dios. Me empecé a ajustar a lo que él me enseñó y me dijo, honra, honra. Entonces, cuando mi papá vino, yo le dije, hola papá. Porque yo le decía chileno. Hola chileno. Hola chilote. Así, maleducada era, maleducada. Así le llamaba por el nombre, como una maleducada. Y ese día me acuerdo que agarré y le dije, hola papá. Y fue dificilísimo para mí poder decirlo. Pero cuando lo hice, cuando lo dije, me ajusté a la palabra de Dios que me había dicho el pastor. Y el resto lo hizo él y le dijo, mire, señor Ferreira, porque mi esposo siempre fue reeducado. Entonces le dije, mire, don Ferreira, vinimos a contarle a usted que nosotros nos queremos casar. Y usted es el primero, ni siquiera mi papá sabe que estoy haciendo esto, dice. Pero usted va a ser el primero que se va a enterar que Patricia y yo en marzo nos vamos a casar. Mi papá se puso a llorar como un niño. Y lloró y lloró y lloró hasta que pudo hablar y dijo, me parece que usted es un buen hombre para mi hija. Y yo te bendigo, le dijo mi papá. Te bendigo, dijo. Mi papá nunca pisó la iglesia, nunca fue a la iglesia. Y le dijo, te bendigo. Y si a ustedes les llega a pasar algo en el matrimonio, ahí voy a estar yo para ayudarlos. Esa respuesta yo no conocía de mi papá. Esa voz no la había conocido nunca jamás. La conocí por un acto de honra. Conocí la voz de un padre diferente al que yo había conocido toda mi vida por la honra. Por eso yo les digo a ustedes, honren. Honren a su padre espiritual, honren a sus padres si los tienen. No sean atrevidos. Porque ustedes saben a medias todas las cosas. Ustedes no saben todo lo que pasaron sus padres. Ustedes no lo saben. Por eso si en esta tarde vos tenés que recordar a tu padre, a tu madre, si ha sido